Hola. Hoy nos sumergimos en un tema clave para cualquiera estudiando economía: cómo modelamos las decisiones. Vamos a explorar las ideas de los primeros capítulos de Game Theory, An Introduction de Steve Tadelis. Un texto, fundamental. El objetivo es entender bien esa base, la de la elección racional. Es el andamio, ¿no?, sobre el que se monta la teoría de juegos y mucho análisis económico actual. Sin esto claro, es complicado seguir. Empecemos por el principio. ¿Por qué necesitamos modelar cómo decide la gente? El libro arranca diciendo algo que parece obvio, pero es la base. Las ciencias sociales, y la economía sobre todo, quieren entender el comportamiento humano. Y como el mundo es súper complejo, pues ¿qué hacemos? Creamos modelos, simplificaciones para capturar lo esencial. La idea no es solo explicar lo que ya pasó, sino intentar prever qué pasará y a veces, pues, orientar decisiones políticas. Exacto. Y ahí, Tadelis sitúa la teoría de juegos como una herramienta matemática muy potente. Pero ojo, antes de llegar a los juegos entre varias personas, se centra en cómo decide un individuo. Y la piedra angular de todo esto es el supuesto de racionalidad. Ajá. Pero cuidado, racionalidad aquí no es ser listo ni tomar decisiones buenas éticamente hablando. Es un concepto técnico. Significa simplemente elegir la acción que te da la mayor recompensa posible, tu payoff, dadas las circunstancias que tienes. Vale. Es una abstracción, claro. Simplificamos mucho al ser humano. Pero como marco de análisis, pues ha resultado ser muy útil. En estrategia empresarial, en mercados, política, incluso en biología. De acuerdo, de acuerdo. A ver, vamos a meternos más en esa decisión individual. El capítulo 1 dice que hay como tres piezas clave. Primero, las acciones. O sea, ¿qué puedes hacer? Las opciones disponibles. Eso es. Segundo, los resultados. ¿Qué pasa después de cada acción? Las consecuencias. Claro. Y tercero, las preferencias. ¿Cómo valora la persona esos resultados? ¿Cuáles le gustan más, menos o le dan igual? Pon el ejemplo de los cereales, ¿no? Sí, muy sencillo pero ilustrativo. Acción A, Apple Jacks. Acción B, Bran Flakes. Resultado X, comer los Apple Jacks. Resultado Y, los Bran Flakes. Y si prefieres X a Y, pues escribe X mayor o igual que Y. ¿Qué significa X es al menos tan bueno como Y? Y de ahí sale la preferencia estricta, mayor, y la indiferencia, similar. Muy bien. Pero claro, para poder hacer teoría con esto, no vale solo con decir, me gusta esto más que aquello. Necesitamos que esas preferencias sean coherentes. Y aquí vienen dos reglas, dos axiomas que son clave. El primero, Completitud. completitud. Sí, significa que si te dan dos resultados cualesquiera, siempre puedes compararlos. O prefieres uno, o prefieres el otro, o te dan exactamente igual. No puedes decir, no sé. Hay que mojarse, digamos. Vale, siempre puedes comparar. Y el segundo, transitividad. Este suena muy lógico. Si prefieres, no sé, manzanas a peras, X presentes a Y. Y prefieres peras a naranjas, Y presentes a Z. Entonces tienes que preferir manzanas a naranjas. Exacto. X presentes a Z. Parece de cajón, ¿verdad? Pero es crucial para evitar ciclos raros donde nunca te decidirías, como preferir A a B, B a C y C a A. Sería un lío. Claro, te quedarías dando vueltas. Pues si las preferencias cumplen estas dos condiciones, completitud y transitividad, decimos que son racionales. Y fíjate, Tadelis menciona de pasada algo muy curioso, la paradoja de Condorcet, que demuestra que un grupo de gente, todos con preferencias racionales individuales, pueden acabar con una preferencia colectiva intransitiva si votan. Pero bueno, eso es otra historia más compleja. O sea que la clave de la racionalidad aquí es la consistencia interna de las preferencias. Poder comparar y no contradecirse en círculo. Justo eso. No es ser un genio calculador, es tener una estructura lógica interna. Y para poder trabajar con esto, con números, entra la función de utilidad, la UDX, Ahí está. que es básicamente asignar un número a cada resultado, pero de forma que ese número refleje el orden que prefieres. Si X supera Y, pues entonces U de X tiene que ser mayor o igual que U de Y. El ejemplo de la limonada que pone: distintas calidades de limón, acciones, llevan a distintos beneficios, resultados. 5 euros, 10 euros, 7 euros. Ajá. Si prefieres más dinero a menos,
Pues la preferencia es 10 euros, supera 7 euros, supera 5 euros. Y le podemos asignar utilidades, por ejemplo, U de 10 igual a 10, U de 7 igual a 7, U5 igual a 5. Refleja el orden. Exacto. Y aquí, al principio, cuando no hay incertidumbre de por medio, hay un matiz súper importante. A ver. Lo único que importa de esos números de esa U de X es el orden que representan, no los valores absolutos ni las diferencias entre ellos. Es lo que llamamos utilidad ordinal. Ordinal, vale. Solo el orden. Eso es. Podrías usar U10 igual a 100, U7 igual a 0 y U5 igual a menos 200. Representa el mismo orden, sí. 100 mayor igual a 0, mayor igual a menos 200. Pues es igual de válida que la de 10, 7, 5 para describir esas preferencias. Y la proposición 1.1 del libro, de hecho, nos asegura que si tienes un número finito de resultados posibles, siempre puedes encontrar una función de utilidad que represente unas preferencias que sean racionales, completas y transitivas. Ah, o sea, siempre se puede pasar de preferencias lógicas a una fórmula matemática. Eso es potente. Es muy potente, sí. Nos permite usar herramientas matemáticas para analizar elecciones. Y con todo esto llegamos al modelo de la gente racional por excelencia, ¿no? El famoso. El Homo economicus. Ese. ¿Y qué supone este modelo? Porque me da que supone bastante. Supone. A ver, asume que la persona conoce todas las acciones que puede tomar, todos los resultados posibles que pueden darse. Sabe exactamente cómo cada acción lleva a cada resultado, y conoce perfectamente sus propias preferencias racionales, o sea, su función de utilidad. Uf, eso es mucho suponer. Desde luego, es un ideal, un modelo simplificado. Pero bueno, aceptando ese ideal, la regla para decidir es muy clara. Elegí la acción, llámala A, que te lleva al resultado con la utilidad más alta posible. Optimizar. Buscar lo mejor para ti, según tus preferencias. Exactamente. Optimizar. El ejemplo que pone del vino, ¿no? ¿Cuánto beber para maximizar V de A igual a 2A menos 4A al cuadrado? Pues aplicas un poco de cálculo básico y encuentras el óptimo. A igual a 0,25 litros. Vale, entiendo el marco, pero como decías, los supuestos son fuertes. Ciertamente. Y la pregunta salta enseguida. ¿Somos así en la realidad? ¿Conocemos todo? ¿Las consecuencias exactas? ¿Tenemos preferencias tan claras y estables? Ya. La economía conductual ha investigado mucho estas grietas del modelo. Pero, de hecho, antes de meternos ahí, el propio marco neoclásico estándar ya introduce una complicación enorme: la incertidumbre. Claro. Es que casi nunca sabes seguro lo que va a pasar. Prácticamente nunca en decisiones importantes. Y aquí es donde entra el capítulo 2 de Tadelis. Y la cosa se pone, yo diría, más interesante. Sí. ¿Cómo se modela eso? Cuando no hay certeza. El ejemplo de invertir en I+D, ¿no? Ese mismo. Tienes la opción G, invertir, o S, no invertir, status quo. Los resultados posibles son éxito y ganas, digamos, 10, o fracaso y ganas 0 o incluso pierdes. Pero la clave es que tu acción, G o S, no te garantiza un resultado. Exacto. Lo que hace es afectar a la probabilidad de que ocurra cada resultado. A lo mejor si inviertes, tienes un 75% de probabilidad de éxito. Si no inviertes, pues solo un 50%. Estás eligiendo entre como dos billetes de lotería distintos. Justo. Estás eligiendo entre loterías. Y los árboles de decisión que dibuja Tadelis, con esos nodos de naturaleza, N, que representan el azar, lo visualizan muy bien. La naturaleza elige el resultado según las probabilidades que tu acción ha determinado. Vale. Formalmente, una lotería simple es eso, una lista de resultados y sus probabilidades. A veces es más enrevesado. Una acción te puede llevar a una lotería compuesta. ¿Una lotería de loterías? Sí, una lotería donde los premios no son resultados finales, sino otras loterías. Tadelis lo ilustra modificando el ejemplo de I+D. Pero, y esto es otro supuesto clave, A ver. se asume que a la gente racional lo único que le importa es la probabilidad final de acabar en cada resultado. Le da igual si llega a un 75% de éxito en un paso o en 3. Ah, vale. Por tanto, cualquier lotería compuesta se puede reducir a una lotería simple equivalente calculando las probabilidades finales. Esto simplifica muchísimo el análisis. Luego menciona también cómo tratar resultados continuos, como el peso de la cosecha de tomates, usando funciones de distribución, pero la lógica de fondo es parecida. ¿Entendido? Tenemos loterías para representar opciones con incertidumbre. Pero, ¿cómo elegimos entre ellas?
Si con AGE tengo 75% de 10 y 25% de 0, y con S tengo 50% de 10 y 50% de 0, ¿cuál cojo? Buena pregunta. Necesitamos un criterio. Y aquí entra la herramienta estándar, un pilar del análisis económico moderno, la utilidad esperada. Utilidad esperada, von Neumann y Morgenstern, ¿no? Esos mismos. La idea es la siguiente. Para cada resultado final posible, tú tienes una utilidad, un número, que dice cuánto te gusta, UX. Para evaluar una lotería entera, lo que haces es calcular la utilidad media que esperas obtener. Es una media ponderada. Multiplicas la utilidad de cada resultado por su probabilidad y sumas todo. La fórmula es EUXP igual a sigma PK UXK. ¿Vale? Una media de utilidades ponderada por probabilidad. Exacto. Volviendo al I+D. Si añadimos un coste de 1 por invertir, acción G, los resultados netos serían 9 si hay éxito, 10 menos 1, y menos 1 si hay fracaso, 0 menos 1. Si usamos la utilidad más simple, UX igual a X, la utilidad es igual al beneficio monetario, pues la utilidad esperada de G sería 0.75 U de 9 plus 0.25 U de menos 1. O sea, 0.759 plus 0.25 menos 1 igual a 6.75 menos 0.25 igual a 6.5. 6.5 para G. ¿Y para S? Para S no había coste. Los resultados eran 10 y 0, con probabilidad 0.5 cada uno. Utilidad esperada de S. 0.5 U de 10 plus 0.5 U de 0 es igual a 0.510 plus 0.50, igual a 5. Ajá. Entonces, como 6.5 es mayor que 5, la elección racional, según este criterio, es G, invertir. Correcto, según la maximización de la utilidad esperada. Pero, espera, antes dijiste que cuando no había incertidumbre, la utilidad era ordinal, que solo importaba el orden. ¿Eso sigue valiendo aquí? ¿O ahora los números sí importan? Excelente pregunta. Y la respuesta es no. Ya no vale solo el orden. Este es un cambio fundamental y a veces se pasa por alto. Mm. Para que el criterio de la utilidad esperada funcione y tenga sentido económico, la función de utilidad U de X tiene que ser cardinal. Cardinal. O sea que ahora sí importa cuánto más prefiero una cosa que otra. Exacto. La magnitud de las diferencias de utilidad ahora es crucial. Mira el mismo ejemplo de I+D. Mantenemos el orden de preferencias. 10 superior a 9, superior a 0, superior a menos 1. Todo igual. Pero imagina que el fracaso menos 1 te fastidia muchísimo más. Cambiamos solo su utilidad. Digamos que U menos 1 igual a menos 8, en vez de menos 1. Sigue siendo el peor resultado, pero ahora es mucho peor. Vale. Calculamos de nuevo la utilidad esperada de G. 0.75 U9 plus 0.25 U menos 8, igual a 0.75 9 plus 0.25 menos 8, igual a 6.75, 2 igual a 4.75. Anda, 4,75. Antes era 6,5. Y la de S no ha cambiado, sigue siendo 5. Ahora 4.75 es menor que 5. La decisión se invierte. Ahora elegirías ese, no invertir. Exacto. Solo por cambiar la intensidad de cuánto te disgusta el peor resultado, aunque el orden de qué es mejor y qué es peor sea el mismo, la decisión óptima bajo incertidumbre cambia. Por eso la utilidad tiene que ser cardinal aquí. Entonces, la forma concreta de la función de utilidad, no solo su orden, refleja algo más. ¿Qué es? Refleja la actitud ante el riesgo de la persona. Actitud ante el riesgo. Aversión, neutralidad. Eso es. Si la función de utilidad es cóncava, las ganancias adicionales de utilidad son cada vez menores según tienes más riqueza, la persona es aversa al riesgo. Prefiere una cantidad segura antes que una lotería que dé el mismo resultado en promedio. Si es lineal, U de X igual a X, como usamos al principio, es neutral al riesgo, le da igual. Si es convexa, es amante del riesgo. Y lo normal suele ser la aversión, ¿no? Para la mayoría de la gente y para cantidades de dinero significativas, sí, se observa aversión al riesgo. La famosa paradoja de San Petersburgo, un juego con un valor esperado monetario infinito, pero por el que nadie pagaría mucho, se explica precisamente así. La gente no maximiza el dinero esperado, sino la utilidad esperada de ese dinero. Y la utilidad del dinero crece cada vez más despacio. Es cóncava. Entendido. Maximizar el valor esperado puede ser engañoso. Hay que maximizar la utilidad esperada. Y eso ya incluye tu actitud ante el riesgo. Exactamente.
Así que, resumiendo esta parte, la racionalidad bajo incertidumbre significa elegir la acción que maximiza tu utilidad esperada, usando una función de utilidad cardinal que refleja tus preferencias y tu actitud ante el riesgo. El ejemplo del MBA que pone Tadelis es eso, calcular la utilidad esperada de hacerlo, con salarios futuros inciertos, costes, y compararla con la de no hacerlo. Correcto. Es aplicar esta lógica a un problema más realista. Y el capítulo 2 añade una última capa importante: el tiempo. Claro, las decisiones no suelen ser un único disparo, a menudo son una secuencia. Efectivamente. Invierto hoy en I+D. Si sale bien, el año que viene decido si lanzo una campaña de marketing o no. Son decisiones encadenadas. ¿Y cómo se analiza eso? La técnica clave es la inducción hacia atrás. También se llama programación dinámica en otros contextos. Inducción hacia atrás. Suena a empezar por el final. Exacto. Es muy elegante. Miras el árbol de decisión completo, pero empiezas a analizarlo por los últimos puntos donde hay que tomar una decisión. En esos nodos finales, eliges la acción óptima, la que maximiza tu utilidad esperada desde ese punto. Calculas cuál sería esa utilidad esperada si actúas óptimamente. Y ese valor se convierte, digamos, en el resultado que obtienes si llegas a ese nodo de decisión anterior. Sustituyes la decisión futura por su valor esperado óptimo. Justo. Y así vas retrocediendo por el árbol, paso a paso, reemplazando cada nodo de decisión por el valor que obtendrías tomando la mejor decisión ahí, hasta que llegas al principio, al nodo inicial. Ahí comparas los valores de las primeras opciones y eliges la mejor. Te permite encontrar la estrategia óptima completa mirando desde el futuro hacia el presente. Tadelis lo ilustra con el ejemplo de I+D seguido de una fase de marketing. Vale, tiene sentido. Analizar de atrás para adelante. Y junto con el tiempo, introduce otro concepto crucial: el descuento. El famoso delta. La idea de que el dinero futuro vale menos que el dinero hoy. Fundamental, porque casi todas las decisiones importantes tienen consecuencias que se extienden en el tiempo. Inversiones, educación, políticas sobre el clima. El factor de descuento, delta, que es un número menor que 1, refleja básicamente dos cosas. O el coste de oportunidad del capital, podrías invertir ese euro hoy y obtener un rendimiento. O la pura impaciencia humana, preferimos las cosas buenas cuanto antes. Y cuanto más pequeño es delta, Menos valor le das a los pagos o beneficios que ocurrirán en el futuro. Un delta de 0,9 significa que un euro el año que viene vale como 90 céntimos hoy para ti. Un delta de 0,5, pues solo 50 céntimos. y esto puede cambiar decisiones, claro. Totalmente. Tadelis lo muestra en un ejemplo sencillo de I+D. La decisión de si invertir o no, que implica un coste hoy para beneficios mañana, puede depender críticamente de cuánto descuentes el futuro. Si delta es muy bajo, quizás la inversión inicial no compense los beneficios futuros, aunque nominalmente sean altos, porque al traerlos al presente valen muy poco. Entiendo. El debate sobre qué tasa de descuento usar es clave en temas como el cambio climático, por ejemplo. Exacto. Es un parámetro muy influyente y a menudo controvertido. Qué interesante cómo estas herramientas, utilidad esperada, inducción hacia atrás, descuento, permiten estructurar problemas que parecen muy liosos. Sí, dan un marco analítico muy potente. Y una aplicación muy chula, que menciona el capítulo 2, es el valor de la información. ¿Cómo encaja esto? Pues encaja perfectamente dentro del marco de la utilidad esperada. Volvamos al ejemplo del MBA. Calculamos que la utilidad esperada era 9 y decidíamos hacerlo, sin saber cómo iría el mercado laboral futuro, fuerte, medio o débil. Sí, Ahora, imagina que pudieras conseguir información perfecta, una bola de cristal que te dice antes de decidir si el mercado será fuerte, medio o débil. ¿Qué harías? pues tomaría la mejor decisión para cada caso. Si me dice fuerte, hago el MBA. Si dice medio débil, a lo mejor no lo hago. Exacto. Actuarías óptimamente después de recibir la información. Pues bien, puedes calcular cuál sería tu utilidad esperada hoy, antes de saber qué dirá la bola de cristal, pero sabiendo que vas a usar esa información para decidir óptimamente. En el ejemplo del libro, esa utilidad esperada con información perfecta resulta ser 10,5. Más que 9, que era sin información. Claro, la información, si es buena, nunca te puede perjudicar en promedio.
La diferencia entre la utilidad esperada con información, 10,5, y sin información, 9, es 1,5. 1,5. ¿Y eso qué es? Ese 1,5 es el valor de la información perfecta. Es lo máximo que estarías dispuesto a pagar por conseguir esa bola de cristal antes de tomar la decisión. Te permite ponerle un precio a reducir la incertidumbre. ¡Qué bueno! Cuantificar el valor de saber más. Es una aplicación muy directa y útil del marco. Vale. Hemos visto todo el edificio. Preferencias racionales, utilidad ordinal, luego cardinal, con incertidumbre, utilidad esperada, riesgo, tiempo, descuento, información. Parece un marco muy completo y lógico. Pero Tadelis acaba el capítulo con una advertencia, ¿no? Algo sobre cómo nos presentan las cosas. Sí, y es una advertencia muy importante, que viene sobre todo de la economía conductual, del trabajo pionero de Daniel Kahneman y Amos Tversky. Es el efecto marco o framing effect. ¿Efecto marco? ¿Qué significa? Pues significa algo bastante sorprendente y que choca con la racionalidad estricta que hemos descrito. Demostraron experimentalmente que la forma en que presentas exactamente las mismas opciones puede hacer que la gente elija cosas distintas. ¿Cómo? ¿Aunque los resultados y probabilidades sean los mismos? Sí. El ejemplo clásico es el de la enfermedad asiática. Plantean un escenario hipotético sobre una epidemia y 2 programas para combatirla. A un grupo se lo presentan en términos de vidas salvadas y a otro grupo exactamente la misma situación, pero descrita en términos de vidas perdidas. ¿Y qué pasa? Pues que la gente tiende a ser más conservadora, aversa al riesgo, cuando el marco es de ganancias, vidas salvadas, y más propensa a arriesgar cuando el marco es de pérdidas, vidas perdidas, aunque las opciones subyacentes son matemáticamente idénticas. Vaya, eso sí que parece contradecir la idea de que miramos solo los resultados y probabilidades finales. Exacto. Sugiere que la etiqueta, el marco, influye en la decisión, no solo la sustancia. Es un desafío importante al supuesto de racionalidad pura. Entonces, ¿todo lo que hemos visto no sirve para nada? ¿Hay que tirarlo? No, yo creo que no. Tadelis no dice eso, y la visión más extendida no es esa. El modelo de elección racional con la utilidad esperada sigue siendo una herramienta analítica fundamental. Es el punto de partida, la referencia. Un benchmark, como se dice a veces. Eso es. Funciona razonablemente bien en muchos contextos. En mercados donde hay competencia y aprendizaje, cuando las decisiones implican mucho dinero y la gente se lo piensa más. Pero hay que ser conscientes de sus limitaciones. Saber que existen estos sesgos cognitivos, como el efecto marco, que la economía conductual estudia. El Homo economicus es un modelo muy útil, pero no es una fotografía perfecta del Homo sapiens. Vale, entendido. Es una herramienta poderosa, pero con sus límites y puntos ciegos. Bueno, pues recapitulando un poco, hemos desgranado cómo Tadelis construye el modelo de decisión individual racional, empezando por preferencias consistentes, completas, transitivas, Representándolas con funciones de utilidad, primero ordinales. luego cardinales al meter la incertidumbre, usando la utilidad esperada para elegir entre loterías, lo que además refleja la actitud ante el riesgo. Y finalmente, analizando decisiones que se desarrollan en el tiempo con la inducción hacia atrás y teniendo en cuenta el descuento temporal. Son como las piezas básicas, ¿no? El kit de herramientas para entender cómo un agente optimiza según este modelo, antes de pasar a ver cómo interactúan varios agentes. Exacto. Son los cimientos indispensables para luego construir la teoría de juegos, propiamente dicha. Y quizá, para dejar algo en el aire, una reflexión final. El modelo asume que el agente conoce su función de utilidad y actúa para maximizarla. Sí. Pero, ¿hasta qué punto conocemos realmente nuestra propia función de utilidad? Sobre todo cuando nos enfrentamos a decisiones súper complejas, o nuevas, o con dilemas éticos, o con consecuencias a muy largo plazo. Ya. Definir qué queremos de verdad. Claro. A veces, el gran desafío no es tanto calcular la utilidad esperada de opciones bien definidas, sino averiguar cuáles son realmente nuestros objetivos profundos, nuestras verdaderas preferencias, cómo ponderamos distintas dimensiones de un resultado, de dónde sale esa función de utilidad que luego maximizamos. Es una buena pregunta. Quizás entender cómo formamos nuestras preferencias es tan importante como saber optimizarlas una vez que creemos tenerlas claras. Ahí lo dejo. Pues con esa reflexión interesante cerramos este análisis de las ideas fundacionales de Tadelis sobre elección racional. Muchas gracias y hasta la próxima.